hablado que es diferente la predicación al sermón. La predicación es lo que nosotros hacemos en los grupos de estudio en diferentes partes de la ciudad. Donde Alberto y donde Flor tenemos un estudio aquí en Río Negro y también en Cedritos tenemos otro estudio, en El Cortijo tenemos otro estudio, en Ciudad de la Constitución tenemos otro estudio, aquí en la Castellana tenemos otro estudio, en diferentes lugares de la ciudad tenemos estudios bíblicos. Eso es predicación, eso es anunciar el Evangelio. Pero lo que nosotros hacemos el domingo, en el día del Señor, es el sermón. Es muy diferente. Porque el sermón es el mandamiento santo, es la palabra del Señor. Nosotros, por ejemplo, en el estudio discutimos, hablamos, opinamos, ahí usamos la palabra. Pero cuando nosotros damos el sermón del domingo, esa palabra tiene que estar completamente pegada a la Biblia. No se puede salir, porque es el mandamiento de Dios. Nosotros tomamos esa palabra como el mandamiento de Dios. Y por eso, cuando un predicador se para en el púlpito, debe tener mucha responsabilidad, porque lo que está dando desde el púlpito tiene que ser la palabra de Dios. No siempre es así. Y cuando la gente está sentada, también tiene que discernir, oiga, ¿esto realmente es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted que es la palabra de Dios? Pues porque usted tiene la Biblia, por eso tiene que leer la Biblia, tiene que conocerla y tiene que estar entregado en la palabra del Señor. Hoy lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es Dios. Parecería una redundancia, ¿no? Pero no es una redundancia. Es que muchas personas llaman a Dios Dios, pero no es Dios. No es Dios para ellos. ¿Qué significa que Dios es Dios? Un día estaba visitando a una persona de la iglesia y el esposo de ella salió a hablar conmigo y él estaba muy enojado. Entonces me dijo, es que estoy enojado con mi esposa porque ella siempre endiosa al pastor. Pues porque afortunadamente estaba hablando de mí, pero ella decía, siempre endiosa al pastor. Es que ella cuando empieza a solamente hablar con los ojos del pastor, y solamente habla las palabras del pastor, y solo cree lo que dice el pastor. Entonces yo me quedé pensando y dije, increíble, porque él estaba diciendo, es que ella endiosa al pastor. Y entonces yo le dije, sí, está muy mal lo que ella está haciendo. Porque aquí hay que endiosar es a Dios. Pero increíble que la gente del mundo entienda ese concepto, que Dios es Dios. Significa que nosotros vemos con los ojos de Dios, hablamos con las palabras de Dios, todo el tiempo estamos preocupados y afanados y deseosos de hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. En ese momento, nosotros hemos endosado a Dios. Endiosar a Dios, en darle el lugar que Él se merece en nuestra vida. Pero la gente no endiosa a Dios. La gente habla de Dios, pero como un concepto abstracto, diferente. Dios es Dios, Dios ni siquiera es Dios, Dios es el cielo. Porque la gente se acuerda de Dios cuando tiene una necesidad. Es entonces cuando busca a Dios para decirle, oiga Dios, hágame, Dios, consígame, Dios, mire cómo estoy yo sufriendo, sáqueme, restáureme. En ese momento lo llama Dios, pero apenas la cuestión pasa, entonces en ese momento otra vez yo vuelvo a ser Dios de mi vida, porque yo empiezo a hacer con mi vida lo que me da la gana. Pero ¿saben qué? Dios debe de ser Dios. Él es el primero. Miren conmigo por favor Deuteronomio. En la Biblia, en dos lugares están los mandamientos. En Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 6. Siempre que hacemos los grupos de estudio, antes de leer, yo digo a la gente, por favor, digan conmigo los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces uno dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese no es el primer mandamiento.
Ese es el mandamiento que enseña la tradición. Pero en la Biblia, el mandamiento, ya lo leímos ahorita, dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es, no te harás imágenes, ni las adorarás, ni les servirás. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor en vano. El cuarto mandamiento es, guarda el día de reposo. En Deuteronomio capítulo 6, en Deuteronomio capítulo 5 están otra vez con los mandamientos. Pero en Deuteronomio 6 le damos del 4 al 9. Juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tus manos y estarán como constancias en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No sé si alguna vez usted ha entrado a la casa o ha ido al negocio de una persona judía. Ellos tienen un rollito que se llama la mezuzá. Entonces el judío, cuando va a salir de su casa, toca la mezuzá. Y esta porción de la escritura está ahí. Y los judíos más ortodoxos se pegan unas cajitas en la frente y en las manos con estas porciones de la palabra, porque entonces ellos lo toman literalmente. Entonces lo hacen así. Pero la Biblia está hablando realmente de escribir esto hoy en el corazón. Es la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley está escrita sobre tablas de piedra. Fue escrita en tablas de piedra. La ley fue dada en el monte Sinaí, que temblaba con fuego. Todos el pueblo de Israel, cuando el Señor dio la ley, temían acercarse, porque el monte sería humo y truenos y fuego, y se escuchaba como voz de trompeta, y estaba escrito en tablas de piedra. Pero el Evangelio está escrito en el corazón, dice la Biblia. Yo pondré mis leyes en sus corazones. Es muy diferente, hoy vamos a ver acerca de esto. Pero estamos viendo aquí en Deuteronomio capítulo 6 que Dios está mandando ¿qué? ¿Qué es lo que está mandando en esa porción de la Escritura? Que nosotros lo amemos. ¿Le parece eso fuerte? Que alguien mande que se le haga. Es que el principio del amor es la libertad. Si yo no puedo amar espontáneamente, si yo no puedo amar libremente, entonces no es amor. El amor no se puede obligar. Pero Dios está mandando que le haga. Parecería dictatorial, parecería impositivo. Pero Dios, ¿por qué está mandando que me haga? Pero mire, el bien supremo no es impositivo, el bien supremo es. Por ejemplo, la ley. La ley, hablando de las cosas de este mundo, la ley es el bien supremo, porque debería de ser el bien supremo. Por lo tanto, la ley no es sugerible, la ley es acatable. La ley no es una sugerencia que está haciendo el gobierno para que a veces nosotros queremos cumplirla, sino que la ley precisamente se debe cumplir para que el Estado se mantenga. Es el principio de la ley. Por eso la ley tiene que ser el bien supremo. En el momento que los gobernantes perviertan la ley y la ley tiene que ser el bien supremo, seguramente va a haber anarquía, va a haber revolución, va a haber protesta. En el caso de Dios, Dios está mandando que le hable, porque Él es el bien supremo. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a un pueblo? Que amara a Dios. ¿Dónde está la bendición para la carne, para la vida? En cumplir los estatutos, o sea, en amar a Dios. Por eso dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual mandáis vosotros a tomarla.
para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te hago, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Oye pues, Israel,